Primer seminario, el agua y tu ciudad. Todos somos parte de una cuenca, la cuenca del Valle de México. Inundaciones y sequías. En los últimos 130 años, la temperatura del planeta se ha incrementado 0.85 grados centígrados. Dados los orígenes de la Ciudad de México, es altamente propensa a intensas lluvias e inundaciones. Diversos factores, entre los que se encuentran la reducción de áreas verdes, la urbanización excesiva y la sobreexplotación del acuífero, favorecen la producción de gases de efecto invernadero y con ello los efectos del cambio climático. Es primordial estudiar las nuevas alternativas que permitan resarcir y mitigar las causas y efectos del cambio climático en la cuenca del Valle de México, para garantizar la estabilidad ambiental, económica y social de las futuras generaciones. Primer seminario, el agua y tu ciudad. Todos somos parte de una cuenca. Bienvenidos. Buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a la sesión número 8 del primer seminario Agua y tu ciudad, todos somos parte de la cuenca. El día de hoy abordaremos el tema 7, inundaciones y sequías. El objetivo de esta sesión es conocer los efectos que representan para la población y la biodiversidad, las inundaciones, sequías y otros fenómenos extremos causados por el calentamiento global. Como recordarán, nuestras sesiones cuentan con la participación de un experto internacional, quien a través de un mensaje introductorio presentará la perspectiva a nivel internacional y o regional del tema. Contaremos también con las intervenciones de 2 expertos mexicanos que nos compartirán sus conocimientos en el tema. En esta ocasión, nuestro diálogo será moderado por el maestro Ricardo Sandoval Minero, a quien le damos la bienvenida. Ricardo Sandoval es ingeniero civil y maestro en Ingeniería Económica y Financiera del Agua por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México. También es maestro en Modelación, Optimización, Decisión y Organización por la Universidad de París. Trabajó en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y en el Centro del Agua de la Universidad Tecnológica del Monterrey. Adicionalmente, ha colaborado en la Comisión Nacional del Agua, fue titular de la Comisión Estatal del Agua y director general del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato. A lo largo de su trayectoria, ha fungido como consultor externo para diversas empresas. Desde 2013, es socio consultor de Sextante y actualmente es consultor en agua y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo en México, teniendo a su cargo la implementación del estándar Aqua Rating, entre otros. Antes de ceder la palabra al ingeniero Sandoval, les recuerdo que pueden realizar preguntas durante el evento únicamente a través de la sección Preguntas y Respuestas. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra al ingeniero Ricardo Sandoval. Muchas gracias. Muchas gracias Mariana. Espero que se escuche bien, si no me comentan. Una precisión nada más, desde octubre ya no trabajo en el DIF, estoy nuevamente en temas de consultoría. Una disculpa por haber enviado una semblanza no actualizada. Pues muy buenas tardes. Como ya comentó Mariana, hoy tenemos un tema que es sequías e inundaciones, y es el primer tema del bloque que corresponde a planeación de recursos hídricos. Entonces, es muy interesante que empecemos con este tema porque, pues, de alguna manera el tiempo es algo que tenemos muy presente desde que por la mañana vemos cómo va a estar el día, etcétera. Hemos vivido también con la conciencia de las variaciones normales del clima, pero es un tema que, pues, está muy lejos de ser sencillo, ¿no? Desde los tiempos en que se buscaban explicaciones sobrenaturales al día de hoy, que tenemos ya redes de satélites, modelos complejísimos e inclusive tecnologías mediante las cuales hemos estado tratando de modificar ciertos comportamientos del clima, provocar lluvia, manejar una serie de temas. Inclusive se habla ahora de sistemas de satélites que pudieran tener espejos reflejantes, etc. Entonces, la historia de la humanidad ha sido mucho la historia de la relación del ser humano con el clima. Y creo que hoy vamos a tener la ocasión de conocer opinión de expertos muy importantes desde posiciones diferentes,
¿no? Una parte es pues, la visión internacional, otra parte la visión académica y otra parte el campo de batalla, que es el que tiene que enfrentar la Conagua con la información disponible y además en el contexto de cambios muy severos con el clima que todos conocemos, pero todavía no acabamos de entender cómo es que nos está empezando a afectar el cambio climático en cualquier cantidad de temas de la vida diaria. Comentaría yo nada más por finalizar que recuerdo haber leído hace tiempo un paper de Claudia Sadas, si no me equivoco, donde se hacía una correlación entre el desarrollo económico de algunos países y, digamos, su capacidad de lidiar con las variaciones del clima a través de soluciones estructurales y no estructurales, ¿no? Es decir, infraestructura, pero también organización. Y lo interesante de eso es que aún los que han sido históricamente muy capaces, porque cuentan con embalses, con sistemas de manejo, con mecanismos de organización, están viéndose amenazados el día de hoy por los cambios en el clima. Y por último, bueno, pues creo que no es una novedad para la mayoría de los que están viendo, que en particular en México estamos pasando en este momento por una condición de sequía. Ya nos comentarán posiblemente los especialistas cómo está pasando esto. Y entonces, pues tenemos seguramente un momento muy, muy interesante por vivir en esta tarde. Y permítanme presentarles al primer participante, es el doctor Gabriel Mancilla. Él es ingeniero forestal, Master of Science y PhD en Ciencias de la Ingeniería en Land and Water Engineering de la Universidad Estatal de Washington. Es investigador y académico de la Universidad de Chile desde 1995. Director ejecutivo del Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe, CASALAC, que es un centro de categoría 2 de la UNESCO y se localiza en La Serena, en Chile. Desde 2013 hasta la actualidad, él es director ejecutivo de CASALAC. Tiene una experiencia ligada a la gestión de zonas áridas y semiáridas. Ha dirigido estudios y proyectos sobre eficiencia en el uso del agua, sequías, sistemas hídricos rurales, hidrología de zonas áridas, entre otros. Asimismo, desarrolló trabajos en hidrología forestal, erosión, incluyendo experiencias en diversas latitudes. Ha sido profesor de cursos de pre y posgrado en diferentes universidades y dirigido tesis de investigación en ambos niveles. Y actualmente es vicepresidente del Comité Nacional de Chile para el Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO y tiene a cargo la coordinación de la iniciativa GWADI para la región de América Latina y el Caribe. Le damos la palabra entonces al doctor Mancilla para que por favor nos haga su presentación. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación tanto a Conagua México como UNESCO. Me corresponde hablar un poco de lo que es las sequías e inundaciones, ¿verdad? A nivel latinoamericano. Y en este sentido, bueno, es un tema como tal, se mencionó, es un tema que salta al tapete y que viene siendo cada vez más intenso en el último tiempo. Si vemos la próxima, por favor. Sabemos que son fenómenos derivados de procesos climáticos, ¿cierto? Y que tienen magnitudes y efectos que pueden ser muy vastos y muy desastrosos dependiendo de cómo nosotros manejemos estos procesos y cómo en general nosotros planifiquemos, como se mencionaba, ante estos procesos. Y estos fenómenos pueden ser más desastrosos dependiendo si se generan en áreas con poblamiento humano, ¿verdad? Con actividades productivas importantes o donde pueden existir materias primas o ecosistemas que sean relevantes para la humanidad o para la sociedad en general. Cuando hay sequías o hay inundaciones en áreas en las cuales no hay poblaciones, no hay actividades productivas, por lo general como que nadie sabe qué ocurre, ¿verdad? Pero sí cuando afecta a intereses humanos, naturalmente que todos nos enteramos y todos lo lamentamos, ¿verdad? Y esto, como se mencionó ya, está cada vez más influido por el cambio climático, que está aumentando la frecuencia y la intensidad de estos procesos. Si miramos esta figura, que es de Naciones Unidas, nos daremos cuenta de que las sequías e inundaciones afectan a millones y millones de personas alrededor del mundo,
especialmente las inundaciones que tienden a ser más drásticas, las sequías tienden a ser un poco más pausadas en el tiempo, pero igualmente su efecto pasa inicialmente a ser un poco solapado, pero de a poco comienza a incrementarse y a causar un daño muy profundo. En cambio, las inundaciones tienden a ser más de corto plazo, más instantáneas y son daños más impactantes. Y también, bueno, mucha gente lamentablemente pierde la vida por efectos de estos procesos, tanto por inundaciones como por sequías, y también mencionar que los daños económicos son cuantiosos. Ya en la sequía se habla de cerca de 31.400 millones de dólares por año a nivel mundial, mientras que las inundaciones, mientras que las sequías se habla de más de 5.000 millones de dólares en promedio anual. Naturalmente que esto es un promedio y hay situaciones en las cuales las sequías en un año pueden causar un daño mucho mayor que aquel, como también en el caso de las inundaciones. Entonces son fenómenos que causan impacto bastante fuerte. En la siguiente diapositiva veremos o hablaremos un poco más de las inundaciones, que podemos definirla de cierta manera como un ascenso que puede ser rápido, repentino, inesperado por lo general, del nivel del agua, que afecta superficies normalmente secas o con niveles menores de agua. Es decir, son áreas que pueden tener agua, pero que posteriormente, por efectos de esta inundación, naturalmente reciben más agua y eso causa algún daño, y se asocian, como veíamos, procesos naturales que se potencian en la actualidad o desde hace bastante tiempo ya por el cambio climático, afectando poblaciones humanas, animales, ecosistemas, viviendas, actividad productiva, etc. Estos desastres o los desastres que puede causar una inundación se deben esencialmente a la poca previsión y planificación, especialmente lo que llamamos la planificación territorial, la planificación del territorio, ¿ya? Ese es quizás la mayor culpa que podemos tener como sociedad, el hecho de no poder prever estas situaciones sabiendo de que ocurren. Y de hecho, en la siguiente diapositiva podemos, esto básicamente dentro de la misma definición. Tenemos inundaciones de tipo pluvial que se generan por las fuertes precipitaciones que se concentran en un área específica y que esto genera las grandes avenidas, ¿verdad?, de agua con lodo, etcétera, o con otros materiales que pueda alcanzar. Se puede acompañar de aluviones o avenidas torrenciales, y estas inundaciones son predecibles. O sea, hay métodos por los cuales uno puede saber que van a ocurrir y que van a ocurrir en cierto lugar. Las inundaciones de tipo fluvial, que también son desbordes de ríos, muchas veces también son predecibles, a no ser de que ocurran por fenómenos más bien fortuitos o por fallas, como pueden ser intervenciones erróneas de cauces, derrumbes, fallas en represas que también han generado inundaciones de tipo fluvial, y estas inundaciones fluviales por lo general tienden a ocupar los planos de inundación de los ríos que por lo general, y es algo muy común, están siendo usados por poblaciones humanas que se establecen en esos lugares y por lo tanto son susceptibles a ser inundadas cuando los ríos tienden a ocupar sus planos de inundación. Y también hay inundaciones de tipo costera que también pueden ser relativamente predecibles, ¿verdad? Las marejadas, los tsunamis, tormentas, ciclones, huracanes, que perfectamente con los sistemas meteorológicos y predictivos actualmente se sabe que van a ocurrir, pero uno es, o la autoridad es la que tiene que prever qué es lo que va a afectar y qué poblaciones son las que hay que probablemente evacuar de tal manera que no se vean mayormente diezmadas por estos procesos, ¿verdad? Ahora bien, en la siguiente, por favor, veremos que es usual que las inundaciones causen un daño, ¿verdad?, como se ve acá, generada por la expansión demográfica sin mayor planificación. No hay una planificación del territorio, se ocupan las planicies de inundación y se confinan muchas veces los patrones de desagüe de las cuencas, es decir, se establecen poblaciones u otras estructuras alrededor de esos patrones de desagüe, y por lo tanto la posibilidad de que el agua que viene desde las cumbres o desde las cuencas salga con facilidad se ve naturalmente reducida, y por lo tanto tiende a generar procesos de inundación. Ahora, todo esto
se debía probablemente al desconocimiento. ¿Ya? Cuando se establecieron las ciudades, no habían muchos datos climáticos, no habían estudios estadísticos, y lo que había no era considerado para poder establecer las ciudades y para poder ampliar estas ciudades. O sea, antiguamente no habían datos, pero de un tiempo a esta parte sí hay bastantes estudios y muchas veces tampoco son considerados. Entonces las ciudades y los establecimientos poblacionales y actividades productivas se siguen estableciendo en áreas de inundación, ¿verdad? Aparte de eso, en la siguiente, en la actualidad y de hace un tiempo a la parte también tenemos el efecto del cambio climático, ¿verdad? En el cual tenemos el aumento de temperatura, tal como se mencionó en el video que vimos, se modifican los patrones de precipitación, ¿verdad? Además, en las zonas en las cuales había nieve o habían hielos, ahora ya no está cayendo nieve, sino que está cayendo lluvia. Es decir, las isotermas cero tienden a subir en altitud, especialmente en los países andinos, ¿verdad? Y los países con altas montañas, lo cual genera, especialmente en zonas en las cuales no hay vegetación y hay poca posibilidad de infiltración de agua, que cuando las lluvias ocurren, las escorrentías son bastante fuertes, ¿ya? Un alza del nivel del mar que también está afectando, y la modificación de estos eventos extremos generan alta incertidumbre y heterogeneidad regional. Todo ello, además, deriva en gran incertidumbre, aumento de las frecuencias de estos procesos, tanto de inundaciones como de otros procesos, también veremos después con la sequía, pero también el aumento de las intensidades de estas inundaciones. Es decir, todo ello confluye, si vemos la próxima, en que hay una alta posibilidad de que se generen desastres a raíz de las inundaciones, ¿ya? Y las fotografías que vemos aquí y las que vemos en la próxima diapositiva darán cuenta de que estos son procesos comunes en prácticamente todas las urbes, las grandes urbes de Latinoamérica. Ahí tenemos fotografías de Santiago de Chile, de Buenos Aires, Argentina, del Distrito Federal de México, de Sao Paulo, en el cual tenemos inundaciones relativamente recientes, ¿ya? Quizá van repitiendo cada cierto tiempo, ¿ya? Y que aparentemente no tienen solución. Entonces, como veremos en la siguiente diapositiva, esto genera grandes daños. Aquí hay solamente una pequeña estadística de inundaciones que ocurren en Argentina en el año 2019, pérdida de 2.000 millones de dólares, 4.000 personas afectadas. También el promedio son 625 millones de dólares en 30 años aproximadamente en Argentina, 30, 40 años de inundaciones, ¿verdad? En Brasil el promedio anual también pueden llegar a ser más de 1.000 millones, y hay uno encuentra cifras de cierta magnitud y otras cifras de mayor magnitud, pero aproximadamente se mueve entre los 250 y 1.400 millones de dólares. En Chile en 2018 hubo una inundación que afectó solo parte de la ciudad y ya generó 200 millones de dólares, etc. En México, de acuerdo a la estadística de Forbes, tendría una pérdida anual de 230 millones de dólares americanos por inundaciones, el promedio, ¿verdad? Pueden haber más o menos cifras. Perú también tuvo una inundación en el año 2017 de más de 3.000 millones de dólares. Y todo esto afecta, ¿verdad? Naturalmente lo que es el Producto Interno Bruto y la riqueza de cada país, sin considerar las poblaciones afectadas y la pérdida de vidas humanas. Eso en cuanto a inundaciones. Ahora en cuanto a las sequías, ¿verdad? En la próxima diapositiva podemos hablar un poco de la sequía, después vamos a tomar esto su conjunto, tanto sequías como inundaciones, pero cuando uno define sequía habla de un desbalance temporal, ¿cierto? En la disponibilidad de agua, que es de carácter natural y consistente en la persistencia de las precipitaciones promedio que son inferiores a un promedio anual. Si bien mencionamos que es de carácter natural, ese desbalance también hay que considerar que muchas veces se da una sequía por el mal uso y la mala gestión del agua. Es decir, hay zonas áridas o no áridas en las cuales la gestión del agua es deficiente y eso genera también una falta de agua, ¿ya? Eso que le podríamos llevar una sequía más de tipo estructural o una sequía de la mala gestión, ¿verdad? Pero aquí nos vamos a abocar principalmente a las sequías de origen natural. Son el segundo fenómeno vinculado al clima que más afecta la sociedad a nivel mundial. El primero, como vimos, son las inundaciones.
y se habla de que en el lapso de 12 años las pérdidas estimadas en la agricultura son de 96 billones de dólares en países en desarrollo. Es decir, se diezma bastante la posibilidad de que la agricultura surja cuando aparecen las sequías, y también es un tema complejo, ya que naturalmente puede ser predecible, pero necesita instrumentos de aminoramiento de los efectos. En la siguiente veremos que las causas de la sequía son principalmente, como veíamos, naturales, ¿ya? Y a grosso modo podemos notar que en las zonas de convergencia de vientos, ¿verdad? En el modelo de circulación general de la atmósfera, notamos que donde hay convergencia de vientos son zonas más bien lluviosas. Sin embargo, en las cuales los vientos divergen, se generan zonas de altas presiones, en donde se localizan por lo general los grandes desiertos, ¿no es cierto? Y las zonas secas a nivel mundial, ¿ya? O sea, el desierto acá de Atacama, Sonora, que está acá, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí hay un proceso natural que es algo habitual, es el modelo de circulación. Sin embargo, también hay otros procesos de variabilidad más bien climática, en la cual tenemos el fenómeno del Niño y la Niña, que también van a generar posibilidades de que existan sequías, ¿ya? Especialmente, y también la oscilación decadal del Pacífico. En general, cuando tenemos una confluencia entre un fenómeno de la Niña, o el fenómeno ENSO pasa a ser negativo, y también una PDO negativa, cuando eso ocurre, por lo general en el hemisferio sur hay grandes sequías, ¿ya? Y ocurren sequías, las mega sequías ocurren cuando se da esa confluencia, es decir, fenómeno de la Niña y una PDO negativa, ¿ya? Y en el caso, bueno, del hemisferio norte, o donde está ubicado México, por lo general, el fenómeno del Niño es el que tiende a causar mayor cantidad de sequía en la parte norte de México. Al contrario, cuando hay fenómeno del Niño en el hemisferio sur, por lo general es lluvioso, ¿ya? Pero ahí hay una serie de fenómenos, como ven, que producen de forma natural esta sequía. Ahora bien, el cambio climático naturalmente que ha enfatizado y ha hecho quizás más recurrente estos procesos, tanto el fenómeno del Niño a la Niña como una PDO que tiende también a confluir con el fenómeno ENSO para generar esta gran sequía. Entonces también hay una mayor potenciación de estos procesos. La siguiente, por favor. A nivel latinoamericano, en esta gráfica que están en una publicación de Casalag y UNESCO, ¿verdad? Podemos ver los índices o las sequías históricas que están normalizadas en el continente, en gran parte del continente americano, Centroamérica y parte de Norteamérica y Sudamérica, y veremos que hay zonas en las cuales se localizan mayormente la sequía y corresponden a las zonas áridas del continente, ¿no? Las zonas áridas son las que concentran los procesos más intensos de sequías, que se ven en colores aquí cálidos, rojo y naranjo, y notaremos que principalmente en la zona mexicana, donde está la zona más desértica, se concentran las sequías, como también en la costa peruana y el norte, centro-norte de Chile, parte de Argentina y también parte de Brasil, ¿ya? Estas son las zonas que más concentran la sequía, es decir, que son sequías más intensas y más recurrentes, ¿ya? Y acá están detalladas por región de cada uno de estos países. Entonces, cuando uno dice las sequías son fenómenos inesperados, no son tan inesperados, porque se conoce, de acuerdo a la estadística, dónde ocurren, dónde son más frecuentes y con qué intensidad tienden a ocurrir. La siguiente, por favor. Los efectos de la sequía no los vamos a detallar para cada uno de estos países, pero vemos que en Latinoamérica, en los últimos tiempos, ¿verdad?, todos los países han sufrido fuertes sequías, ¿ya? Argentina ha tenido en último tiempo la peor sequía de los últimos 70 años, con una reducción del Producto Interno Bruto, grandes pérdidas agrícolas. Bolivia también ha tenido una serie de problemas, digamos, falta de agua potable, restricciones de agua, ¿verdad? Pérdida, retroceso en los glaciares, grandes hectáreas agrícolas afectadas. Brasil también problemas incluso sanitarios con algunas plagas, ¿verdad? También restricciones de agua, especialmente en Sao Paulo.
En Chile tenemos una mega sequía desde el año 2010 y sigue vigente, ¿verdad? Ya tenemos gran parte del territorio afectado, grandes incendios, también retrocesos glaciares, pérdidas agrícolas, inmigraciones, ¿verdad? De campo a ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos México también, que de acuerdo a lo que se pudo recabar, tuvo su gran sequía en el año 2010-2011, ¿verdad? Que afectó aproximadamente 86% del territorio y generó grandes pérdidas, especialmente en la agricultura, una baja absoluta del Producto Interno Bruto y también grandes incendios forestales, algo que es muy común también cuando existen estas sequías. Entonces los efectos de estos procesos son vastos, ¿ya? Y al respecto, lo único que se puede hacer es preverlos y tener los instrumentos de mitigación necesarios y los instrumentos de resiliencia necesarios. La siguiente, por favor. Ahora bien, ya en esto estamos en la última parte de la presentación. Ante esto, sabemos que tenemos un riesgo ante sequías e inundaciones, y si nosotros, de acuerdo a la clásica ecuación de riesgo igual amenaza por vulnerabilidad, vemos los factores que están ahí involucrados, notaremos que las amenazas son causantes no controlables, pero estadísticamente son predecibles, ¿verdad? Y aquí tenemos, tanto en sequías como en inundaciones, la intensidad, la frecuencia, la estación del año en que ocurren y la localización, ¿ya? Estos factores de amenaza son perfectamente predecibles y la estadística nos indica con absoluta certeza dónde van a ocurrir, cuándo podrían ocurrir, eventualmente cada cuánto tiempo podrían ocurrir y con qué intensidad. ¿Y qué nos hace más o menos vulnerables? Bueno, lo que nos expone y lo que nos hace susceptibles, ¿verdad? Y en esto tenemos la localización de los asentamientos urbanos y productivos, las características fisiográficas y de suelos de las zonas en las cuales ocurren especialmente las inundaciones, ¿verdad? La población, actividades productivas o ecosistemas existentes y que van a ser o que están expuestos a estos procesos, ¿ya? Y dentro de lo que es la susceptibilidad, el contar con sistemas de monitoreo y alerta temprano nos hace menos susceptibles a estos fenómenos, ¿ya? La calidad y tipo de infraestructura con la cual contemos también nos hace más o menos susceptibles, como también la preparación de las autoridades, de la población y la comunicación que ellos tengan sobre estos procesos. Es decir, hay que educar a la gente respecto a estos procesos, saber cómo actuar, saber qué resguardos tomar. Y como resiliencia, es decir, qué nos puede hacer a nosotros reaccionar ante estos procesos una vez que ya están ocurriendo. Necesitamos tener protocolos de actuación a nivel de gobierno, a nivel de autoridades, a nivel de servicios y organismos que estén vinculados a estos procesos de emergencia, tener personal capacitado, tener medios tecnológicos disponibles para hacer frente tanto a las inundaciones como a las sequías, tener canales de comunicación confiables y accesibles a todo público, tienen que ser claramente alcanzables por todo el mundo, ya sea vía televisión, vía teléfonos, vía, qué sé yo, radios, etcétera. Deben ser canales precisamente que la gente tienda a utilizar constantemente. Y fondos de ayuda, o subsidios, ¿ya? Subsidios agrícolas que por lo general están siendo más comunes en todos los países, pero es necesario tener estos instrumentos porque de otra manera el poder salir y el poder paliar los efectos de estos fenómenos es casi imposible. La siguiente, por favor. Algunas de estas herramientas que quiero destacar, y con esto ya voy terminando, a nivel de CASALAC, UNESCO y el Programa Hidrológico Intergubernamental de UNESCO, existen algunas publicaciones. Tenemos Atlas de Sequía de América Latina y Caribe y el Atlas de la Canícula o Sequía Estacional en América Central y Caribe, que da cuenta de las frecuencias e intensidades de estos procesos a nivel, especialmente de sequías, ¿no? Naturalmente, a nivel latinoamericano. Acá hay algunos ejemplos, es decir, una sequía con un 20% de déficit o una sequía con un 40% de déficit de precipitaciones van a ocurrir en ciertos rangos de años en determinadas regiones del continente. Por lo tanto, uno sabe que van a ocurrir, sabe dónde van a ocurrir y por lo tanto debe planificar como autoridad especialmente ante estos fenómenos. La siguiente, por favor. Esto mismo está en el sitio web, ¿verdad? Ustedes lo pueden encontrar en esta dirección acá, en la cual
ustedes pueden ir a cada país y a cada región de país y poder determinar cuál es la frecuencia de las sequías, cuáles son las precipitaciones máximas esperadas cuando hay un proceso de sequía de tal o cual magnitud, etc. O sea, todo ello está disponible y por lo tanto con eso uno puede planificar cómo hacer frente y con qué tipo de recursos vamos a contar para poder paliar los efectos de estos procesos. Como también en la siguiente veremos que también existen una serie de instrumentos para poder predecir y también conocer dónde están ocurriendo y dónde podrían ocurrir potenciales inundaciones. Hay varios sitios acá, yo destaco algunos. Este es ICHARM, que es un centro que está ubicado en Japón, ¿verdad? Que tiene una metodología que es bastante, relativamente simple de poder manejar, ¿verdad? Este es un centro también afincado en UNESCO, también un centro categoría 2, al igual que CASALAC, ¿verdad? NASA también tiene este otro monitor de inundaciones en las cuales uno puede ir viendo dónde están ocurriendo grandes precipitaciones y por lo tanto puede inferir de acuerdo a los pronósticos hacia dónde van a migrar estas precipitaciones. En la siguiente también veremos otros modelos u otros monitores que están disponibles, el de Itaca, ¿verdad? Que es también en tiempo real, pero también tiene pronósticos. Otro de NASA acá, el NRT, y el Observatorio de Inundaciones de Dartmouth, que también tiene información en tiempo real y uno puede ir cuadrícula por cuadrícula viendo qué está pasando y qué podría pasar, ¿verdad? Todo esto son modelos o monitores que están disponibles, que son de libre acceso y por lo tanto también las autoridades pueden perfectamente, junto con los propios organismos de pronósticos climáticos de cada país, planificar ante estos posibles fenómenos. Entonces, para concluir, podemos colocar tres principales frases acá. Lo primero, que las sequías e inundaciones son fenómenos derivados de procesos climáticos, por lo cual son inevitables de que ocurran, sin embargo, pueden ser previstos, evitados de cierta manera o aminorados en forma considerable. ¿Para qué? Usando las herramientas que existen, ¿verdad? Y para lo cual es necesario tener una coordinación entre las distintas autoridades pertinentes, tener educación, educar a la gente al respecto, tener sistemas de alerta temprana, ¿verdad? Disponer de equipos humanos y tecnológicos de respuesta y considerar también la existencia de instrumentos económicos. Todo ello es vital para la resiliencia ante estos procesos de sequías e inundaciones. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mancilla. Muy interesante, muy rápida la presentación de un tema que es particularmente complejo y vaya, sobre todo porque se ve desde el punto de vista natural y organizacional, pero podría verse también desde el punto de vista cultural, la forma en que las diferentes sociedades del mundo perciben los fenómenos del clima y cómo lidian con los impactos del clima. Y sobre todo la parte que encuentro más interesante, un poco insistiendo en lo mismo, es que el valor del conocimiento, de la investigación, realmente como una función básica de cualquier gobierno, utilizar la mejor ciencia, la mejor organización para enfrentar este tipo de fenómenos y minimizar los daños a la sociedad. Yo creo que es un reto, además creciente, para los países que estamos en el proceso de alcanzar cierto nivel de desarrollo y de pronto vienen nuevos fenómenos que nos ponen una situación mucho más compleja. Y en ese sentido, bueno, pasamos ahora a la visión nacional, donde seguramente pues vamos a poder saber ya desde el punto de vista de la CONAGUA cuáles son también las herramientas, los procesos, las capacidades que tiene México para enfrentar este tipo de situaciones, tanto capacidades de infraestructura como capacidades de organización, de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, diferentes dependencias, y cómo está viendo esta situación pues en estos momentos, digamos, de contexto de cambio climático, pero también en estos momentos de este año que presenta un reto particular. Para esto tenemos la presentación del ingeniero Leonardo González Neri. Él es gerente de protección a la infraestructura y atención de emergencias de
Conagua. Es ingeniero industrial por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con especialidad en ciencia y tecnología para prevención de desastres por el National Research Institute Earth Science and Disaster Prevention de Tsukuba, Japón. Él ha desempeñado diversas actividades en el sector privado y público de 1982 a 1990, y en Protección Civil se desempeñó como subdirector general de Protección Civil en el gobierno del Estado de Hidalgo de 1990 a 2006. Se destacó como catedrático en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el Instituto de Ciencias Básicas durante el periodo de 1986 al 2007. Y actualmente, como decíamos, es gerente de protección a la infraestructura y atención de emergencias de Comisión Nacional del Agua. Le agradecemos su presentación. Gracias, maestro. Buenas tardes a todos. Agradezco infinitamente la invitación para participar en este importante panel y sobre todo para compartir con personalidades como los que están presentes, expertos internacionales y nacionales. Gracias por permitirme participar. Pues bien, si por ahí pueden hacerme el favor de colocar la presentación. La siguiente, por favor. Gracias. Paradójicamente, estamos hablando, y lo decía el maestro, el doctor Gabriel, la situación de estos fenómenos derivados de los procesos climáticos. El agua, pues, es el elemento más importante para la vida, plantas, animales. El 70% de la tierra de nuestro planeta está constituido por agua, y también el 70% de nuestro cuerpo. Y desde luego que mucha agua genera desastres y poca agua genera desastres. Paradójicamente, mucha desastre, poca desastre. Entonces, pues esto, ¿verdad?, nos lleva a la conclusión de que indudablemente los desastres naturales no existen, sino que precisamente son socialmente construidos, ¿no?, por la intervención antrópica. La siguiente, por favor. Y bueno, esta es la vista de uno de los huracanes, de uno de los muchos que amenazó a México, el Patricia, en 2015. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver en esta tabla los desastres de mayor magnitud en cuanto a impacto social y económico, que fue desarrollada precisamente por el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y como pueden ustedes observar, miren, independientemente, por ejemplo, del sismo del 85 que se registró en la Ciudad de México, independientemente, todos los años subsecuentes hemos visto la cantidad de decesos que desafortunadamente se han dado por este tipo de situaciones, de eventos, y también, desde luego, pues, el costo que ha implicado. Entonces, podemos nosotros observar una gran cantidad de ciclones tropicales, de lluvias, de inundaciones y de frentes fríos que nos han pegado muy fuerte en nuestro país. De hecho, básicamente del año 2000 al 2018, el 86.8% de todos los desastres han sido básicamente de origen hidrometeorológico. Aquí está muy claramente representado. Pero lo más paradójico todavía, aquí hay expertos catedráticos y desde luego que también están desarrollando actividad en centros de investigación.
En los años que yo llevo en la atención de emergencias, nunca antes, y lo estuvimos documentando, nos íbamos a imaginar que, por ejemplo, en 2013, justo en septiembre, por el Océano Atlántico y por el Pacífico, 2 eventos se conjuntaran, Ingrid y Manuel. Este evento, digo, para ver nada más la vulnerabilidad de nuestro país ante este tipo de situaciones, 2 eventos en tiempo y espacio concentrados en el estado de Guerrero. La afectación de 21 estados de la República afectados por estos eventos, que paradójicamente se dieron en tiempo y en espacio. Uno del Atlántico y otro del Pacífico. ¿Cuándo? Digo, pregunté a expertos cuándo se había dado una situación como esta. Lo mismo que nos pasó en 2017, ¿no? El 19 de septiembre de 2017. Justamente, 19 de septiembre, lo mismo que pasó en 19 de septiembre de 1985. Un sismo igual. Pareciera que México es un ícono de eventos extraordinarios y que se han dado únicamente en nuestro país. Así, ¿no? Con esa precisión. Entonces, podemos observar precisamente este impacto social y económico de los fenómenos de origen hidrometeorológico, los daños y las pérdidas humanas que han causado en nuestro país. La siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí para muestra un botón, la situación de inundación en algún poblado del sureste y que es, vamos, es un icono no nada más de la cuenca del Valle de México, ¿no? Sino que en todo el país venimos sufriendo este tipo de situaciones. La siguiente, por favor. Entonces, básicamente, desde mi perspectiva, he considerado algunas funciones estructurales y no estructurales que son relevantes en la cuestión de la afectación de la presencia de estos fenómenos hidrometeorológicos en nuestro país y que desde luego nos han llevado a padecer este tipo de situaciones, tanto en inundaciones como en sequías, como la que comentó el doctor Gabriel, la de la grave sequía de 2011 que nos generó un problema también concatenado por los incendios forestales en gran parte del país. Entonces, pareciera que el aspecto principal, los he considerado en seis consideraciones. El número 1 es el normativo, el número 2 es el aspecto de los cambios de gobierno. Aquí en México, básicamente hay 3 órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Y después también el otro concepto sería los instrumentos de planeación, los asentamientos irregulares, la infraestructura con la que contamos y el papel que juega la sociedad. Y lo voy a explicar detalladamente en cada uno de las siguientes láminas. La siguiente, por favor. Bueno, pues aquí básicamente hay un pensamiento de que el incremento de los riesgos se debe principalmente a la ejecución de actividades sin la adecuada planeación, especialmente en áreas propensas a inundaciones. La siguiente, por favor. Y en el primero de los conceptos, el aspecto normativo con el que contamos en México, básicamente hay unas áreas, la institución que nace después de los sismos del 85 para dedicarse exprofeso a la atención de desastres, porque antes del 85 no existía como tal
ninguna institución que se dedicara ex profeso a la atención de desastres. Esto de la protección civil surge después de los sismos del 85 y entonces se forma la Coordinación Nacional de Protección Civil y este concepto de la protección civil se incluye en los 3 órdenes de gobierno como el elemento o como como la materia encaminada a salvaguardar la vida y la vida y la integridad de la población, de sus bienes y del medio ambiente ante la presencia de fenómenos de origen natural o antrópico. Entonces, esta regularización básicamente, mire, en el aspecto de la protección civil, comprende aspectos fundamentales como es precisamente la situación de contemplar y regular el uso de suelo, principalmente, ¿no? Dar un enfoque más fuerte. Por eso de ahí empiezan a derivarse los famosos atlas de riesgos, ¿no? En el ámbito municipal, estatal y nacional. Se generan las leyes, la ley de protección civil para regular los aspectos de prevención precisamente de la población ante la presencia de fenómenos y la aplicación de esta política pública en todos los estratos sociales y con la participación fundamental de los sectores público y privado. Y desde luego, digo, la sociedad entera participando. Creo que es uno de los elementos con el que contamos en México, en el que se conjugan los 3 sectores para poder atender sin ningún otro interés más que el de salvaguardar la vida de la población, conjuntar esfuerzos para atender estos aspectos. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, pues otro pensamiento de que las causas por las cuales las inundaciones se han incrementado son sustancialmente por las acciones emprendidas por el hombre y algunas instituciones. La siguiente, por favor. Una vista, porque vean los asentamientos, pareciera que estas personas nunca se dieron cuenta que era una zona inundable y vean nada más las consecuencias de instalarse. Son casas no son casas que están con techos de lámina, es decir, el nivel que tienen es un nivel de construcción medio alto y vean la manera o los lugares elegidos para instalarse. Y aquí justamente es donde precisamente estas regulaciones de la que comentaba en el primer aspecto se preguntan, es decir, la gente no percibe el riesgo y las autoridades dónde estaban para impedir que estos asentamientos se dieran en estos lugares. La siguiente, por favor. El otro punto importante que tiene incidencia en los aspectos de los efectos de las inundaciones, pues son precisamente los cambios de gobierno. Es decir, el gobierno básico que regula un municipio, en México el ordenamiento gubernamental básico es el municipal, y de ahí viene el estatal y después el federal. Entonces, se pretende que haya una continuidad de operaciones y que no los periodos gubernamentales en el ámbito municipal son de 3 u 4 años. Entonces, cada 3 o 4 años viene un cambio de administración en el que durante esos 4 años se lograron algunos aspectos, se implementaron ordenamientos,
se pusieron a prueba regulaciones, se limitaron permisos, etcétera. Y después viene el cambio de gobierno y como si nada existiera. Es decir, llega otra administración, cambia funcionarios, empezar nuevamente de cero. Entonces, no se da continuidad a estos programas que son apoyados desde luego por el aspecto científico y tecnológico y también el aspecto de los permisos derivado de la regulación que se tiene en los ámbitos de gobierno municipal o estatal, pues tampoco se respeta porque llega un momento en que la siguiente administración no toma en cuenta las regulaciones anteriores y cambia ordenamientos y nuevamente es un cambio que no nos ha permitido llevar una continuidad de operaciones en la que los planes y programas, tanto municipales o estatales, puedan darse continuidad sin importar pues el aspecto político o partidista de las autoridades que llegan a estos ámbitos gubernamentales. La siguiente, por favor. Aquí pues básicamente es otro pensamiento, el de planificar, extraer el futuro al presente para que puedas hacer algo al respecto ahora. La siguiente, por favor. Y podemos observar otra vista de otra zona inundable. Vean ustedes la cantidad de núcleo poblacional en zona inundable y es donde se pregunta uno, ¿dónde estaba? Por un lado, las personas que son las directamente afectadas por este tipo de situaciones y número dos, ¿dónde estaba la autoridad que permitió estos asentamientos? La siguiente, por favor. El otro aspecto que yo estoy considerando es indiscutiblemente los instrumentos de planeación, los programas que se tienen en los ámbitos federal, estatal o municipal y a los que no se les da continuidad pueden ser programas de planeación perfectamente estructurados, muy bien planeados y organizados, que es muy difícil que se puedan cumplir satisfactoriamente durante un periodo de gobierno por diversas causas económicas, políticas o sociales. No se pueden a veces implementar esos instrumentos de planeación y entonces esto hace que nuevamente el aspecto básicamente de la población vuelva a ser el más vulnerable ante la falta de estos instrumentos, de la aplicación, porque sí existen, pero ante la falta de aplicación de estos instrumentos de planeación. La siguiente, por favor. Este es otro de los pensamientos, digo, básicamente donde comentamos aquí una cuestión muy importante, ¿no? Que más de la mitad de la población mundial desde el 2007 vive en ciudades y desde luego que esto viene generando pues un reto a los aspectos transitorios demográficos para gobiernos y para propia población por la falta precisamente de programas de planeación. La siguiente, por favor. El otro aspecto no estructural son los asentamientos irregulares. Estos asentamientos irregulares que se dan por cuestiones tan diversas en nuestro país, desde aquel aspecto de la gente que se aprovecha de la nobleza y de la necesidad de otras personas para vender terrenos en zonas de alto riesgo, como también, desde luego, la falta de aplicación de normatividad, pues para evitar asentamientos en zonas de alto riesgo, ¿no? Y digo, no, tenemos muchos ejemplos de este tipo de situaciones. Entonces, vuelvo a la situación fundamental de gobierno, que es la que regula el territorio, es la que regula su territorio, y entonces, pues, vemos que a veces no hay una coordinación adecuada
entre el municipio, estado y federación para la aplicación de programas especiales de planificación y de regulación, ¿sí? Que hay también un aspecto de, pues, del uso inadecuado del suelo, que muchas veces es favorecido de manera irregular por algunos grupos o líderes políticos que con el objeto de mantener a la población dentro de sus propios principios ideológicos empiezan a favorecer con programas que no son los mejores porque no están regulados por autoridades. Entonces se fomenta la situación de zonas de alto riesgo en donde pues no tenemos también la administración suficiente tanto en los aspectos de poder mantener los servicios necesarios para esas zonas y que cuando se regularizan, pues inmediatamente siguen siendo zonas de alto riesgo, pero ahora ya reguladas por la autoridad, porque como ya pagan los derechos de aspectos prediales y algunos otros servicios públicos, pues entonces básicamente la autoridad le está regularizando esa zona de riesgo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con los derechos de vía? Justamente ayer en el evento que tuvimos en Tultitlán, ¿no? Con la rotura de este ducto de 72 pulgadas, yo preguntaba a la población, el ducto pasa en medio de una calle, de una vía que es transitada por tráilers de mucho peso, y la población pues está sentada totalmente ya, ¿no? Sobre el ducto, digo, a un lado del tubo. Entonces, yo preguntaba a la población, ¿cuánto tiempo lleva usted aquí? No, pues 30 años. Señora, ¿y no vio el tubo? ¿No vio usted el tubo que existía aquí? No, siempre lo vimos, pero precisamente como metieron el tubo, había un camino rural y es el camino que ocupaban de vía principal y es el que siguen ocupando. Entonces, ese derecho de vía está ocupado, pues precisamente digo, y afortunadamente ayer no hubo pérdidas de vidas humanas, no solamente daños materiales, pero pues esto lo hemos visto no nada más con el aspecto de agua, sino en otros aspectos también de infraestructura, principalmente también de hidrocarburos. La siguiente, por favor. Puede ir concluyendo, si no, 3 minutos, por favor. La siguiente, por favor. Aquí vemos otra toma de la confluencia de 3 corrientes y los asentamientos, vean en dónde están. La siguiente, por favor. Y esto es precisamente la infraestructura, ¿no? La falta de infraestructura con la que no se cuenta en lugares donde la gente llega a instalarse, o la infraestructura se vuelve obsoleta, no fue planeada para atender grandes núcleos poblacionales, no fue construida con una visión para el crecimiento de ciudades. Y la última, la importante también, la siguiente, por favor, ya para terminar, la siguiente, por favor. Esto es el papel que juega la sociedad, ¿sí? La cultura precisamente de la población ante la situación de los riesgos, ¿sí? Que necesitamos nosotros, desde luego, plantear una cultura para cambiar el aspecto de la población mexicana a través de difusión, comunicación, de sistemas de alerta temprana y de responsabilidad social. Este papel es fundamental, creo, más que todos, porque la sociedad juega
el papel tan importante que es capaz de cambiar generaciones. Si nosotros logramos cambiar la cultura de la gente, de los mexicanos, el día de mañana, los mexicanos que hoy están naciendo en el norte de nuestro país, en el centro, en el sur, no tendrán ya esa visión de establecerse en zonas de riesgo, en lugares donde hay infraestructura de riesgo, y entonces el crecimiento de los países será otro. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su exposición muy completa, muy interesante. Pareciera que hay muchos retos todavía en la forma en que está organizado el país, pero pues también hay que reconocer que hay muchas capacidades, ¿no? A algunos nos ha tocado vivir este tipo de eventos y la verdad es que la capacidad de coordinación que se detona en una emergencia es notable. Y lástima que no hay más tiempo para ver todo lo que realmente se ha hecho en México, no solo en inundaciones, sino también en sequías. Vamos a pasar a la presentación. A ver si en las preguntas y respuestas puede haber un poco más de tiempo de abundar en estos temas. Vamos a pasar a la presentación del doctor Martín Alfonso Gutiérrez López, quien es ingeniero civil, tiene maestría en hidráulica por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en modelación de inundaciones por la Universidad de Glasgow, y doctorado en medios geofísicos y medio ambiente por el Instituto Politécnico de Grenoble, Francia. Él es actualmente coordinador del Centro de Investigaciones del Agua, profesor investigador, responsable del Cuerpo Académico de Hidráulica y coordinador de la maestría en ciencia en su línea terminal Hidrología Ambiental, que tiene un carácter internacional en el programa de posgrados de calidad. Todo esto en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es coordinador para la región de Latinoamérica y el Caribe de la International Flood Initiative, IFI-LAC, y miembro del Grupo Internacional de Expertos en Desastres del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO. Entonces, bueno, Alfonso, un honor y un gusto verte por acá. Adelante. Gracias, Ricardo. Nada más, ¿están viendo mi pantalla? ¿Sí se ve? Sí. 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 Bien. Bueno, antes que nada, agradecer al doctor Rafael Val, a Pamela Rojas y a Miguel Doria por su invitación. Luego soy medio reacio, pues, para participar, y se enoja Rafael Val conmigo, porque luego pues ya me canso pues de tantos foros y todo eso, y como bien decía Leonardo, ¿no? Se trabaja uno al final y la gran conclusión, como dijo el ingeniero, pues es cambiar la cultura, ¿no? de las personas. Entonces, pues agradezco la invitación de Rafael. Cabe decir que Rafael Val me dijo, pero no pongas muchas ecuaciones como siempre te gusta, ¿no? Y después, por otro lado, Roberto Mejía, un gran amigo, me dice al contrario, me dice, Alfonso, eres bueno para explicar las ecuaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, tengo una presentación corta con muchas cosas que decirles, y la idea, como lo ven ustedes, es tratar de unir la perspectiva científica con la perspectiva social. Y bueno, vale la pena situar todo esto, como bien se dijo desde un principio. Este es un evento pues organizado por el Programa Hidrológico Intergubernamental. Nosotros, la Iniciativa Internacional sobre Inundaciones, que por cierto tiene su sede internacional en el centro ISHARM de allá de Japón, justamente el que mencionaba Gabriel, por ahí de la sexta fase, justamente si ustedes ven por ahí, ya se hablaba de la necesidad de la gestión de esos fenómenos extremos, y justamente de ambos fenómenos extremos, de la ocurrencia tanto de los dos extremos, de inundaciones y de sequías. Por ahí de marzo del 2005, la Organización Meteorológica Mundial y pues la UNESCO crearon esta iniciativa internacional sobre inundaciones, y que tiene su sede en América Latina, en México. Actualmente trabajamos con 13 países aproximadamente. Ahorita les voy a explicar rápidamente qué es lo que hacemos, y su sede internacional está justamente en el Centro de Desastres de Japón. Justamente como comentaba Leonardo por ahí, pues ahí ven la imagen
del Ingrid y Manuel. Y bueno, como ya explicaron mis colegas en mucho detalle, y ya no voy a entrar mucho en este detalle, pues nuestra región de América Latina, en nuestras zonas urbanas, pues son muy vulnerables. Realmente, así como comentaban que la probabilidad de que ocurrieran dos fenómenos, ¿sí?, simultáneos en ambas costas, pues es una probabilidad realmente pues, rara de que eso hubiera ocurrido, y finalmente sucedió. Pero Gabriel también nos puede platicar, por ejemplo, que en Chile, en el río Biobío, que me tocó ir justamente a hacer un trabajo por allá, en un año hubo la creciente máxima que nadie esperaba. ¿Y cuál era la probabilidad de que ocurriera esa misma creciente al año siguiente? Y al año siguiente volvió a ocurrir. Así es que pues no somos, como bien comentaban mis colegas, los únicos que somos vulnerables, los únicos países que somos vulnerables a este tipo de fenómenos. Les platico rápidamente qué hacemos en la Iniciativa Internacional sobre Inundaciones para América Latina. Trabajamos con 4 ámbitos generales y 5 actividades estratégicas. Si hacemos un cruce de actividades, pensemos que ponemos en renglones y columnas estas actividades y estos ámbitos, significa que habrá una actividad de investigación en el tema de gestión, pero también una actividad de investigación en el tema de pronóstico. E igual, si pensamos en asistencia técnica, en educación y capacitación, bueno, esas actividades, sí, cada una de esas actividades suceden en cada uno de esos 4 ámbitos. Esa es la forma en cómo nosotros trabajamos. Entonces, para esta ocasión, y bueno, Rafa me decía que no pusiera ecuaciones, pero finalmente sí, le hice caso a Roberto, y más adelante pues les voy a explicar cuál es la unión de esta parte científica con la parte social. Les muestro aquí algo que Gabriel mencionó rápidamente y que ellos en Casalac son expertos en trabajar en estas distribuciones. Lo que ven ustedes aquí pues es una distribución de probabilidad donde tenemos un evento hidrológico, ¿sí?, en el eje vertical, y en el eje horizontal tenemos una probabilidad o un periodo de retorno. ¿Cómo analizamos los científicos los valores extremos, tanto de máximos o mínimos? Tenemos 3 tipos de distribuciones, cada una de ellas en especial justamente para fenómenos máximos o fenómenos mínimos. Tenemos distribuciones univariadas, significa de una sola variable, distribuciones bivariadas, donde podemos, por ejemplo, correlacionar el volumen de una avenida con el caudal, o incluso distribuciones trivariadas. No es raro y no es de extrañarse, digamos, que tengamos en América Latina este avance tan grande en estas distribuciones de probabilidad, porque como bien comentaban mis compañeros, pues los datos son escasos. Entonces, nuestra región, al ser una región que carece de datos y que el monitoreo es limitado, tenemos que echar mano a muchas técnicas estadísticas y probabilísticas justamente para llegar a valores confiables para nuestros eventos de diseño. Y de la misma forma, también si pensamos, hay distribuciones mezcladas, que estamos hablando, por ejemplo, distribuciones de 2 poblaciones. Pongo ahí en la imagen de una muestra de datos que proviene de una lluvia convectiva, por ejemplo, y otra muestra de datos que puede venir de una muestra de huracanes, por ejemplo, ¿no? Eso es muy conocido. México incluso es pionero en esto de las distribuciones mezcladas de 2 poblaciones, y actualmente México también ya propuso las ecuaciones para considerar no solo los datos normales y los datos ciclónicos, sino los datos que posiblemente vienen de cambio climático. Así es que ya tenemos documentado, ya tenemos los papers, pues, y ya se trabaja con distribuciones mezcladas ya de 3 poblaciones. Esto es simplemente, bueno, como les decía yo y como decía Roberto, que explico bien las distribuciones. Ahorita le daré gusto a Rafael Val de que vea que no es solo por poner ecuaciones. Y abajo tienen una ecuación, la ecuación característica para el diseño de obras. Por ahí vi en el chat justamente que estaban preguntando justamente con la cuestión del diseño, ¿no? ¿Qué sucede con el diseño de obras? ¿Qué recomendaciones podemos dar? Entonces, esa es la ecuación de la intensidad, duración y periodo de retorno que se usa. Esas, digamos, serían, si los vemos así, ecuaciones para la cuestión de máximos. También quiero mostrarles algo que estamos haciendo con la empresa Inesproc.
nos hemos dedicado justamente a no solo desarrollar estas cuestiones teóricas o de investigación, sino aplicarlas a datos reales, datos a tiempo real, justamente como comentaban mis colegas, donde pues hay que hacer la gestión. Esto que vieron es una diapositiva cortesía de la empresa Inesproc, del ingeniero Guillermo Leal, que ha logrado tener sistemas funcionando a tiempo real como lo ven. No hay nada como realmente tener la visión y de lo que sucede en esto. Esto que ven ustedes aquí es un análisis del desbordamiento del río de los Remedios, por ejemplo, ¿no? Calle por calle, analizado qué es lo que sucede. Lo que les quiero mostrar es que tenemos desde la parte de los centros de investigación, tenemos todo el conocimiento detallado para poder decir y hacer el pronóstico de lo que puede ocurrir y dónde va a ocurrir y con qué magnitud. Como bien decía Leonardo, pues no siempre la parte del gobierno, por la cuestión de los cambios, la parte normativa, como bien lo comentó él, es a veces difícil que las cosas continúen de alguna forma. Eso hay que tenerlo pues ahorita en mente, por lo que voy a concluir. Esta otra ecuación, que como les digo, pues sí, me gusta mucho pues poner ecuaciones, les explico de qué se trata. Es un índice de sequía, es el índice de Palmer, que por cierto Casalac trabaja y tiene sus mapas, como lo mostró Gabriel, perfectamente pues calculados con este parámetro. Esa es una ecuación, la que está ahí abajo es una ecuación muy complicada, adrede puse la más complicada justamente para apantallarlos, pues para molestar un poco a Rafael. Sin embargo, es una ecuación muy sencilla porque es el cálculo del índice, ¿sí?, de sequía, el famoso SPI, pero la ecuación está en función del número de días de lluvia, y lo que ven en la gráfica de correlación es justamente eso, correlacionar ese índice, que es un índice muy difícil de calcular. Se tiene que ajustar una distribución gamma truncada a 0, y hay que calcular medias, hay que calcular diferentes lapsos de tiempo, en fin, es una ecuación difícil de calcular, que utilizan mucho en Casalac, que lo hacen de manera brillante. Y entonces nosotros en IFI decidimos que estas cuestiones pues tienen que bajar de la parte científica a la parte social. Entonces, bueno, estas son estas ecuaciones, y bueno, ahora les platico y concluyo mi presentación con lo siguiente. Nosotros queremos bajar esto a la población, pues, y bien lo decía Leonardo, ¿no? La parte de cambiar la cultura de las personas, ¿no? Si bien entendemos que faltan datos, y Gabriel lo mencionó muy bien, tenemos pocos estudios estadísticos, comentó él literalmente, se presentan pocos estudios sobre los daños. También mencionó Gabriel que hay que educar a las personas, y también comentó que hay aparatos de medición, tenemos que tener aparatos de medición accesibles. Lo que comentaron mis colegas, lo hemos tratado de hacer desde hace más o menos 10 años en nuestro centro de investigación aquí en Querétaro, y afortunadamente la empresa Inesproc es de las pocas empresas que le invierte a la parte de investigación, como vieron ustedes. Con ellos tenemos una pequeña red de medición en la Ciudad de México. Ahorita les voy a explicar su funcionamiento, pero les quiero platicar rápidamente una anécdota. Alguna vez Elmira May, cuando era hidróloga regional, vino a Querétaro, aquí invitada por mí a un evento con las autoridades, y recuerdo muy bien que cuando salió del evento, el secretario de Desarrollo del Estado le preguntó, oiga, Selmira, dice, bueno, ¿usted qué recomendaría, pues, como programa hidrológico de la UNESCO? ¿Cómo le enseño a la gente lo que ustedes comentaban, ¿no? De que está invadiendo una zona federal, de que está en zona de riesgo, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo les hago entender lo que es el cambio climático? Recuerdo muy bien la respuesta de Selmira, y la respuesta fue muy sencilla. Dice, si usted no le enseña a la población, para empezar, cómo se miden los fenómenos, no le puede llegar a hablar de cambio climático. Y eso concuerda muy bien con lo que decía Leonardo, pues la gente tiene que tener esa cultura, ¿sí? Yo les pregunto, pues, ¿realmente creen que la gente sepa simplemente cómo se mide la precipitación? Sabemos que un termómetro pues mide la temperatura, pero ¿sabemos cómo se mide el viento? ¿Alguien sabe lo que es el anemómetro? Ese tipo de cosas tan sencillas tal vez para ciertos niveles. Yo creo que ahí es donde debemos de trabajar, en un marco que le llamamos ciencia ciudadana. Desde aquella vez le hicimos esa propuesta a la gente de la UNESCO, 52 tópicos, uno para cada semana,
en temas de ciencia ciudadana. Y les muestro simplemente algunos de los resultados. Tenemos un sistema de alerta que funciona para su teléfono celular. Pueden descargarlo y la gente que vive en la zona metropolitana de Querétaro puede descargarlo, se conecta a nuestra red y pues simplemente ustedes tienen el monitoreo a cada minuto en época de lluvias de eso. Bueno, por ahí también nos ha entrevistado CONACYT. Lo que les muestro en la pantalla son entrevistas de CONACYT. Trabajamos mucho con el INTA y con Agua Simple, lo que dirige brillantemente Elena Rivas y su fabuloso equipo allá desde el INTA. Trabajamos mucho en esas cuestiones justamente de ciencia ciudadana. Y aquí viene, y bueno, tenemos también algo que comparto con ustedes. Diseñamos un manual para que los niños aprendan y cuando trabajamos en esto, yo no quería que los niños aprendieran los estados del agua y el ciclo hidrológico, porque eso pues con la pura canción de Cricri se aprenden el ciclo hidrológico. Yo no quería eso. Yo cuando diseñamos este manual para que los niños entendieran fenómenos extremos, logramos, y créanmelo, lo logramos, que un niño, ¿sí?, de 10 años pudiera conocer lo que es una ecuación de intensidad, duración y periodo de retorno. Una gráfica, lo hicimos simplemente con un cronómetro y con algunas pelotitas de colores. Poníamos a diferentes niños a diferentes distancias del cronómetro y un niño con la pelotita roja, que era el evento más fuerte, llegaba menos veces. Y un niño que tenía la pelotita verde o azul, que era menos intensidad, llegaba a mí más frecuentemente. Al final pusieron todos sus puntitos en la pared y formaron, créanmelo, formaron una curva, intensidad, duración y periodo de retorno, que es la primera ecuación que tienen ustedes. Eso lo logramos y eso existe. O sea, podemos llevar estas cuestiones y estas ecuaciones, pues, que me gusta mostrar y que, pues, sí apantallan, pues, tantos números y tantas operaciones, las podemos llevar. Y solo les pongo 2 ejemplos de lo que hemos trabajado como ciencia ciudadana. Resulta que ese factor C, que está en círculos de la ecuación intensidad, duración y periodo de retorno, es la duración promedio de una tormenta en el sitio. Y a mí me da mucho gusto porque tanto mi hija como algunos de sus compañeros ya se fijan mucho en eso. Cuando empieza a llover, ven la hora y ya pueden ellos intuitivamente saber cuánto fue la duración en promedio de las tormentas de un año. Y créanmelo, las operaciones matemáticas son sencillas. Son, pues, como lo ven ustedes, una suma, pues una división, una multiplicación. Eso me parece que es algo con lo que podemos empezar, es algo de lo que pongo sobre la mesa, algo que hemos venido trabajando en el grupo de IFI, tratar de bajar nuestras superecuaciones a cuestiones físicas. Y bueno, como les comentaba, el factor N para calcular un coeficiente de Palmer sobre índice de sequía aproximado, esa N no es otra cosa más que el número de días de lluvia. Y les pongo adrede los 2 papers que tienen, pues, que se publicaron, uno en 2016 y otro en 2019, en revistas justamente, pues, indexadas, revistas internacionales, justamente donde analizamos esto. Entonces, creo que tenemos las evidencias de que no solo hay que trabajar con ecuaciones y poder hacer distribuciones conjuntas y mezcladas y probabilidades de que esto suceda o no, un análisis bayesiano, podemos trabajar un montón de cosas con eso. Si logramos como científicos bajar y decir que algunos de esos parámetros son fenómenos reales como la duración de un evento o el número de días al año, creo que estaremos por un buen camino respecto a la cultura y lo que mencionaba Leonardo, la cultura de las personas. Como conclusiones, pienso que las personas debemos de enseñarlas a tomar mediciones. Aquí algunas imágenes, espero que más o menos se vean bien. Estamos trabajando con mi grupo de alumnos, mi grupo ahí en el Centro de Investigaciones, mucho en que los jóvenes midan, podamos medir. Eso que ven ustedes por ahí, estamos haciendo últimamente análisis forenses, le llamo yo, que me ha tocado hacer mucho. Estaba yo en Conagua en el 97 cuando fue el huracán Paulina, y en aquella ocasión pues nos mandaron a hacer literalmente el análisis forense de los destrozos de Acapulco por el huracán Paulina, y durante mucho tiempo pues me ha tocado en mi vida profesional, tanto en Conagua, en el INTA, trabajar justamente en este tipo de análisis, les llamo yo forenses, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacerlo, hay que enseñarle a las personas
que pueden tomar mediciones para hacer una prevención o análisis forenses al fin, y que, les pongo dos ejemplos, pueden calcular un índice aproximado de sequía y una intensidad o una severidad de una tormenta de una manera muy simple, muy simple, y creo que sería hasta educativo, pues, para los padres que hicieran eso. Todo eso bajo el tema de ciencia ciudadana. En Querétaro tenemos herramientas, tengo a mi cargo, el centro tiene a su cargo 40 estaciones que monitorean a tiempo real. Tenemos herramientas de hidroinformática, no solo medimos, sino tenemos muchas herramientas que calculan erosión a tiempo real, calculan las curvas IoT, tenemos nuestro monitoreo de sequías del estado, tenemos un hidroestimador para calcular intensidades con imágenes de satélite, en fin, nuestro centro tiene todas esas herramientas. Lo que les muestro aquí es una de las colaboraciones que tenemos, en este caso con el SECOM y el C4 de Querétaro, donde el director de Protección Civil, tanto municipal como estatal, tienen ahí donde están las cámaras de seguridad de la ciudad, tienen nuestros mapas, tienen nuestro monitoreo a tiempo real, y me comentaba alguna vez el licenciado Gerardo Quirarte, cuando era director de Protección Civil, dice, yo ya no me imagino hacer la gestión de mi época de lluvias sin las herramientas a tiempo real que usted nos presenta. Entonces, bueno, pues es algo simple. Sí puse ecuaciones, doctor Rafael Val, pues sí me disculpará, pero bueno, Roberto Mejía siempre me dice que las explico muy bien, y espero que, pues que haya sido de su interés. Lo que yo les propongo que hagamos en materia justamente de cultura y de una perspectiva científica y social en la estimación conjunta, tanto de inundaciones como sequías. Esa sería mi presentación, Ricardo. Muchas gracias, Alfonso. Pues hemos tenido 3 presentaciones brillantes, nos quedan unos 10 minutos escasos para comentar algunas preguntas. Es poco tiempo, ha habido casi, aquí tengo en el chat casi 50 preguntas. No sé si ha habido otras inclusive en las otras plataformas que se está presentando. Y pues traté de organizar un poco algunas de las inquietudes sobre todo, ¿no? Y creo que hay algunas que ya se han respondido en el transcurso de las presentaciones, pero hay otras que me parecen particularmente interesantes. Un tema que creo que no tomamos fue el tema financiero, cómo se puede financiar en este contexto de creciente incertidumbre la cobertura contra este tipo de riesgos, ¿no? Y qué mecanismos se pueden usar. Yo le preguntaría al doctor Mancilla si existe una vertiente en temas financieros en el caso del análisis de estos temas, y probablemente si el ingeniero Leonardo nos pudiera comentar, ahora que ya no existe el Fonden, si se tiene por parte de Conagua una idea de cómo se pudiera cubrir el financiamiento de daños. En algún momento hubo un FOPREDEN de prevención de daños, tampoco existe ya, es donde tengo entendido. Entonces, este tema financiero, no sé si algún breve comentario, doctor Mancilla. Yo puedo dar un ejemplo, aquí en Chile, como mencionaba Alfonso, claro, los desastres son de todos los años, siempre tenemos algún problema, inundaciones, terremotos, temblores, incendios, etc. Entonces, dado eso, existen algunos fondos que son de emergencia, fondos estatales, pero también, como también lo comentaba, respondí varias preguntas ahí en el chat, existen algunos fondos que son regionales, que se cobra un royalty a la minería, ¿no es cierto? Y ese royalty sirve para estos fondos que son regionales, y con esos fondos regionales se busca, entre comillas, tratar de solventar aspectos que no están, que pueden ser riesgosos o basales, ¿no es cierto?, para poder facilitar o favorecer tanto a la población, pero principalmente en las actividades productivas. Entonces, esto va de la mano, entre comillas, el Estado invierte, pero eso favorece la actividad productiva. Ahora, ¿en qué invierte? Por ejemplo, en carreteras que sean de mejor calidad y que puedan soportar mejor algunos de estos fenómenos, ya sea inundaciones o terremotos, ¿verdad? Embalses, ¿verdad? Embalses que pueden almacenar, agua necesaria para actividades productivas que también tengan altos estándares digamos, de soportar procesos más o menos riesgosos, etc. Entonces, se va invirtiendo de esa manera y se busca con ello no solamente
mitigar los riesgos, sino que también generar actividades productivas que permitan a la larga solventar esos gastos realizados. Y lo otro, bueno, claro, también hay, como lo mencionaba hace un rato, hay distintos fondos de ayuda, especialmente a los agricultores, ¿ya? Eso es quizás lo más fuerte que existe. Muchas gracias. No sé, ingeniero González, ¿tiene algún comentario en el caso de México? Sí, sí, pone su micrófono. Gracias, Ricardo. Te comento, mira, todavía en este último evento que tuvimos de desastre en Tabasco, por los frentes fríos, apenas en noviembre, fíjate que todavía se aplicó, se está aplicando todavía el Fonden, es decir, están en proceso de desaparecer estos fideicomisos, pero también te comento que la mayoría de la infraestructura hidráulica está asegurada. Entonces, a través de los seguros, se están incluso rehabilitando la situación de los bordos allá en Tabasco, todavía. Y ahorita, fíjate que hay una cuestión muy importante que Alfonso mencionó. En Querétaro, creo que Querétaro siempre también ha sido un estado muy comprometido. Ese radar que tienen ahí, ese radar que se adquirió, y que le favorecía no nada más a Querétaro, sino a los estados aledaños para estar bajando los pronósticos, como lo decías muy atinadamente, con el extinto FOPREDEN, el Fondo de Prevención de Desastres, se hicieron todavía muchos proyectos en coordinación con varias instituciones, pero lo que ahorita mencionaba de la situación ciudadana que está manejando Alfonso, yo creo que a lo mejor es importante indiscutiblemente la situación de financiamiento, y yo creo que ahorita el esquema que se está buscando ya en este gobierno es sustituir esos fideicomisos, se comenta, por otros fondos que apliquen con mayor agilidad y que sean de mayor concepto para vigilar su aplicación. Ese es el concepto que se está siguiendo. Pero fíjate que algunos otros no requieren de mucha inversión. Lo que hablaba ahorita Alfonso, de que está fomentando la situación de esa cuestión ciudadana que se le hace llegar, y que yo creo que con el esfuerzo de todos, aún con la grave restricción de recursos que tenemos, si unimos esfuerzos, podemos fomentar lo que queremos, cambiar la cultura de la gente. Hasta ahí le dejo. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, definitivamente, cuando hablamos de financiamiento, el costo del financiamiento es proporcional al riesgo, y entonces cualquier cosa que hagamos para disminuir el riesgo va a disminuir el costo que puede tener para el país la atención a estos temas. Y una parte importante de la disminución del riesgo es yo diría, aprender de cómo van estando las cosas. Preguntaría yo a Alfonso, porque hay algunas preguntas que como que vienen un poco alrededor de esto, ¿no? Por ejemplo, existió un programa contra la sequía, parece que ya no existe. Se han dado una serie de situaciones, por ejemplo, estas inundaciones recientes, y ha habido una pregunta recurrente de qué pasa con los criterios de operación de los sistemas de presas cuando tienen que conjuntarse pues, objetivos que pueden ser divergentes, como puede ser la generación eléctrica y la protección de la población. ¿Tú consideras, Alfonso, que México ha venido aprendiendo a manejar mejor este tipo de mecanismos de coordinación entre diferentes objetivos de un mismo sistema de presas? ¿Y qué necesitaríamos para mejorar este aprendizaje para que cada vez disminuyamos más el riesgo? Yo creo, y recientemente vi datos de la CEPAL, que efectivamente los daños aumentan, como comentaron mis colegas al principio, han aumentado en estos años los daños, las pérdidas económicas, ¿no? Sin embargo, recientemente, la semana pasada que vi ese documento de CEPAL, los daños o los muertos, pues las personas que pierden la vida, han sido menos en los últimos años. Yo creo que sí hay una conciencia, yo creo que las personas ya están tomando conciencia justamente no solo del cambio climático, sino la cuestión de los eventos extremos. Yo creo que sí. Y respecto a la parte de la operación de presas, digamos, multiusos, pues recientemente lo vimos en lo que sucedió en el Grijalva, ¿no? Si bien la operación es compleja, muy compleja, y sobre todo de ese sistema,
pues ya se recurre a que las personas sean parte justamente de las acciones de reacción inmediata, les llamo yo, ¿no? Creo que lo que ahora tenemos que apostar son por las cuestiones de resiliencia, trabajar ahora en ese tema. Yo creo que las obras están bien operadas, yo creo que tanto CFE como Conagua las operan de una manera correcta, no creo que haya problema. Simplemente, bueno, pues la gente tiene que estar más consciente en ese aspecto. Y quisiera comentar algo sobre la cuestión de financiamiento. Sí, claro. Siempre se habla en todos los foros de eso y que falta dinero y todo eso. Les voy a comentar algo. Cuando llegué yo aquí a Querétaro hace más de 10 años, lo primero que nos encargaron fue la revisión del plan pluvial. En aquella ocasión pedimos, y les digo con todas las yo lo hice, pedimos información a la CEA y a la Conagua estatal. Y no nos dieron nada. Yo conseguí información pues por las personas que conocía yo en Gasir, pues, trabajé en Conagua varios años, y ellos me dieron la información, pero las autoridades locales no me dieron nada absolutamente. El día que presentamos el plan pluvial en la universidad, llegó una de las doctoras que trabaja ahí en la CEA y me entregó un disco con la información. Me dice, ay doctor, perdón, pero tenía yo el disco y se lo traje yo, un CD con la información. Le dije, mire doctora, con toda pena, pues se lo regreso, ¿no? Pues ya no me sirve, ¿no? Así tal cual. En ese momento, lo que sucedió fue que yo fui a ver al director de la Facultad de Ingeniería y le dije, doctor, pues no me quieren dar datos. Me dice, a ver, Alfonso, dice, ¿no podemos nosotros tener datos? ¿Cuánto cuesta una estación? En aquel entonces una Davis costaba 25,000 pesos. Me dice, ¿cuántas necesitas? En aquella ocasión logramos financiar 6 estaciones. Me dijo, ahí están tus estaciones, empieza a medir para que no le pidas nada a la CONAGUA. Ahora nuestra red trabaja a tiempo real y son 40 estaciones trabajando a tiempo real. Y la rectora asigna cada año 100,000 pesos al mantenimiento de esa red. Esta red que les comento no es de la CEA. De hecho me da risa porque luego la CEA tiene sus estaciones, tiene época de lluvia, con todo respeto lo digo, pues a veces no funcionan muy bien y consultan nuestros datos, ¿no? Lo cual me da mucho gusto, más que un pleito, pues, o una envidia, pues es muy bueno que se compartan nuestros datos, que los datos de la universidad funcionen. Y me da mucho gusto que una empresa, por ejemplo, pues todo el parque tecnológico, luego las industrias nos dicen, yo quiero poner una estación y la incorporamos inmediatamente a nuestro sistema de monitoreo. Pero lo que yo les digo es que el dinero con el que operamos la red y se da mantenimiento viene directamente de rectoría. Yo pienso que si buscamos ese tipo de financiamientos o qué esperamos, millones para sacar a las personas o algo así, pues no. La modelación del Grijalva la estamos haciendo con la Universidad de Tampico, con el Mike 21, por ejemplo. Lo pusimos, esa modelación de lo que pasa en el Grijalva y toda esa operación, la pusimos a servicio del consultivo técnico, por ejemplo, ¿no? Sin ningún costo. Entonces, no sé a veces qué tanto problema tengamos, si es realmente falta de financiamiento, falta de ganas a veces de hacer las cosas. Ese es todo un tema, estimado Alfonso. Me hiciste recordar también cuando en la Comisión Estatal de Guanajuato instalamos nuestro propio centro de información hidroclimatológica, porque era muy difícil conseguir información y el Estado tuvo que invertir en esto, con cierto riesgo, porque pues hay que recordar que el gobierno solo puede hacer lo que la ley le estipula claramente, ¿no? O por lo menos así era antes, digamos, un gobierno, y esto yo creo que abre una línea que podría explorarse en otros momentos, es el tema de la gobernanza. La gobernanza entendida en el sentido de que es cierto que la población tiene que mejorar su conducta, su conocimiento, su cultura, pero también que el gobierno tiene un mandato, ¿sí? Y debe hacerlo con eficiencia, con eficacia y apego a la ley. Eso yo creo que es algo que se tiene que analizar en este tema de la gestión de los extremos climatológicos. Pues ya quizás para cerrar, creo que nos estamos ya pasando un poco del tiempo, ojalá hubiera mucho más tiempo. Pues efectivamente yo quisiera cerrar un poco en ese tema, porque se ha comentado mucho el tema de la sociedad,
la necesidad de mejorar el conocimiento, la cultura de la sociedad. Felicitaciones por lo que están haciendo allá en la Universidad de Querétaro. Yo quisiera saber, en este tema, si hay alguna propuesta también de parte de la UNESCO, de parte de la CONAGUA, también considerando que muchos de los problemas que se mencionaron aquí tienen que ver con ocupación del territorio o con manejo del territorio, que en el caso de la CONAGUA está fuera de su ámbito de jurisdicción, pero que seguramente está coordinándose con la SEDATU y con otras áreas para abordar esto. Entonces, no sé, primero, en el caso de la UNESCO, ¿qué tanto se trabaja en generar documentos de divulgación para la mejor comprensión de estos complejos temas del clima? Doctor Mancilla. Bueno, dentro de la UNESCO sí hay líneas de trabajo en ciencia ciudadana y hay líneas de divulgación en cuanto al clima. Hay varias publicaciones, hay trabajo con jóvenes, específicamente en el programa Yiwadi que nosotros llevamos también para el continente. Efectivamente hay una parte de ciencia ciudadana en la cual se ha enfatizado mucho también el uso probable o el uso factible de, como decía Alfonso, de algún tipo de indicadores, por ejemplo, pluviómetros ciudadanos, etcétera, y tratan de involucrar a la población, ya la población en general. Se han hecho algunos proyectos menores, otros más grandes, pero sí, hay una red que está trabajando y la respuesta ha sido positiva, ha sido bastante positiva. Muchas gracias. Ingeniero Leonardo, no sé, de parte de CONAGUA, ¿cómo ven esto desde el tema de cultura del agua? Sí, enciende su micrófono, por favor. Perdón. Mira, Ricardo, nosotros hemos venido trabajando permanentemente y en coordinación interinstitucional con los 3 órdenes de gobierno para estar haciendo para estar manteniendo esta difusión. Sin embargo, desde luego que, pues, vuelvo a insistir, el ámbito social es fundamental y creo que debemos de fomentar y desarrollar la creatividad para lo que la población puede entender de una manera tan sencilla que nos permita edificar otra visión de la cultura del agua. Yo creo que, a mí me pareció fabuloso lo que está trabajando Alfonso, de veras me pareció súper fabuloso. Yo creo que en estos vínculos y de participación también en todo Latinoamérica, ¿no? Porque compartimos, compartimos océanos y compartimos muchas cosas. Entonces, yo creo que esta situación es fundamental para que podamos nosotros fomentar de manera interinstitucional todo este concepto de difusión. Gracias. Al contrario, gracias. Alfonso, bueno, ya nos presentaste lo que están haciendo ustedes un poco para la comprensión de la parte hidrológica, pero también ¿crees que podría ser necesario trabajar la comprensión de los impactos sociales del mal uso del territorio y de la relación con los ciclos del agua? Sí, 2 comentarios rápidos, Ricardo, para terminar. Primero, Jonathan Muñoz comenta por aquí una pregunta muy buena, he estado leyendo, dice, ¿cómo validar la información climática medida por voluntarios para garantizar la validez científica? Efectivamente, es una excelente pregunta y no significa que estemos tomando esa medición ciudadana como una medición, digamos, válida para nuestros cálculos. Eso no sucede así. Pero es una forma, Jonathan, muy, muy buena de que las personas tengan esa cultura de medir y cuando esas personas lleguen a puestos importantes, pues en lugar de gastar dinero en pintar puentes, pues a lo mejor se les ocurre comprar un poquito más de estaciones, por ejemplo, ¿no? Si bien no sustituyen esas mediciones, sí dan una perspectiva a las personas, ¿sí? De cómo es su entorno en los cambios de los extremos. Eso quisiera pues contestarle a Jonathan, que estuve viendo pues las preguntas. Y respondiendo, Ricardo, a lo que tú me dices,
Actualmente estamos trabajando también en el grupo de IFI. Bueno, y agradezco a Gabriel y a Leonardo sus comentarios de mi presentación. Y les comento que no solo es de México, es de todo el grupo de IFI-LAC, de los 13 países con los que estamos trabajando. Estos conceptos los estamos trabajando de manera científica y en el marco de ciencia ciudadana para esos 3 países en la región de América Latina. Y la respuesta a lo que me preguntas, y como te decía, es que ahora apostamos a la resiliencia. Así como queremos enseñarle a las personas con ciencia ciudadana cómo se mide y cómo es el cambio climático y qué está sucediendo, queremos invitarlos a que conozcan cuál es la resiliencia teórica y cuál es la resiliencia que realmente tienen en sitio. Ahora estamos trabajando en ese tema y queremos eso. Queremos justamente llegar a que las personas también sean capaces de reconocer sus capacidades de respuesta inmediata a estos fenómenos y que estén preparados. Yo creo que tenemos, Ricardo, todo en cuestión científica y todo el apoyo de la UNESCO y del programa hidrológico para impactar en la región. Eso es lo que pienso, Ricardo. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos pasamos un poquito del tiempo. Yo ya nada más quisiera cerrar por mi parte agradeciéndole su presentación. Creo que hay muchas cosas por comentar. Seguramente el tema va a volver y los van a invitar a nuevos foros, ni modo, Alfonso, porque es un año muy complicado tener una sequía de posibles consecuencias graves después del COVID, después de una etapa de desaceleración económica, pues es un tema que debería merecer la mayor atención por parte no solo del gobierno, sino de todos nosotros como mexicanos, estar preparados para un año que va a ser difícil seguramente y valdrá la pena estudiar muy de cerca qué va a pasar con este tema de la sequía. Muchas gracias, pues yo agradezco también a los organizadores haber invitado como moderador y pues dejamos la palabra en la organización. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos. De esta manera damos por finalizada la 8ª sesión del primer seminario Agua y tu ciudad, todos somos parte de la cuenca, la cual esperamos haya sido de su interés. Esperamos contar nuevamente con su presencia el siguiente martes 16 de marzo a las 17 horas de la Ciudad de México con el tema 8, Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Les recordamos que esta sesión, al igual que las anteriores, quedan grabadas en la página de Facebook de PH-LAC UNESCO, Educación y Cultura del Agua. Los esperamos. Muchas gracias.